Era una noche oscura y solitaria, como tantas otras que había pasado en la carretera. Manejaba mi camión de carga por un camino sinuoso en medio de las montañas. Había estado manejando por horas y estaba empezando a cansarme, pero sabía que aún tenía un largo camino por delante. Trataba de mantenerme despierto escuchando música y bebiendo café. Fue entonces cuando escuché algo extraño. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero después de unos minutos, las risas se hicieron más fuertes. Eran risas diabólicas, escalofriantes. Miré por el espejo retrovisor, pero no vi nada. Continué manejando, tratando de ignorar las risas, pero no pude. Parecían estar en todas partes, alrededor de mí, dentro de mi cabeza. De repente, vi algo en medio de la carretera. Frené el camión en seco, pero era demasiado tarde. Había golpeado a una cabra. Me bajé del camión para ver si podía ayudarla, pero cuando me acerqué, vi algo extraño. La cabra tenía unos ojos rojos brillantes y parecía sonreír de una manera siniestra. Empecé a sentir miedo, pero intenté ignorarlo. La cabra se levantó y se alejó, desapareciendo en la oscuridad. En ese momento seguí manejando con la esperanza de encontrar un hotel, pero las risas no paraban. Se volvían cada vez más intensas, más aterradoras. Intenté encender la radio para distraerme, pero la música sonaba distorsionada, como si alguien estuviera manipulando las ondas. Fue entonces cuando lo vi, el diablo en persona, o al menos eso parecía. Aquel demonio se encontraba parado en medio de la carretera, con una sonrisa diabólica en su rostro. Era alto y delgado, estaba vestido con un traje oscuro y llevaba un sombrero. Por un momento pensé que eran mis alucinaciones, pues el cansancio y las ganas de llegar al hotel más cercano me hacían imaginar cosas. Sabía que no podía ser real, pero ahí estaba, el diablo, aquel ser del que muchos hablan pero pocos creen. Traté de girar dentro del camión y alejarme, pero no podía. Me sentía en un momento paralizado, como si mi cuerpo se encontrara en un estado vegetal. El diablo se acercaba a mí y podía sentir su aliento caliente en mi rostro. Me di cuenta de que había perdido el control del camión y que estaba atrapado. Cerré los ojos y esperé lo peor. Pero de repente, todo se detuvo. Las risas, la música distorsionada, la presencia del diablo, todo se desvaneció. Abrí los ojos y vi que estaba ya ubicado en un hotel, al pie de la carretera. A pesar de ser un lugar donde muchas personas se hospedan, en ese momento me encontraba prácticamente solo, pues aquella noche yo era el único huésped confundido. Al platicar a fondo con el encargado del hotel, le conté lo sucedido, y aunque al principio pensé que me tacharía como un loco, al escucharme con atención, asentía con la cabeza, pues mi caso no era el único parecido de ese lugar, pues en la mayoría de las ocasiones, las personas veían aquel hotel como un refugio, pues ya no se atrevían a acampar al exterior, ni mucho menos manejar de noche, pues independientemente de la aparición frecuente de ese ser, sabían que era un riesgo manejar a esas altas horas de la noche. No sé si fue real o solo mi imaginación, pero esa noche me cambió para siempre. A partir de entonces, siempre he tenido cuidado al manejar en la noche y trato de no dejar que mi imaginación se apodere de mí, al igual que seguir las recomendaciones que me dio aquel hombre del hotel, pues me recomendó portar alguna pulsera roja, pues uno de los amuletos más sencillos con los que puedes impedir que las malas vibras te afecten es una pulsera roja. Este talismán es uno de los más comunes, y ya sea que la compres o la fabriques con hilo rojo, será igual de efectivo, mencionó aquel sujeto. Asimismo, al seguir con esa guía de protección, el hombre mencionó que el lado izquierdo es el receptor del cuerpo y el alma, es decir, donde absorbemos todas las energías positivas y negativas,
Es por este motivo que el amuleto debe ir colocado de ese lado para inmunizar la entrada de las malas vibras. Nunca olvidaré esa noche oscura y solitaria en la carretera. Traté de descansar en aquella habitación. Sin embargo, los ruidos de la carretera me impedían que tuviera un correcto descanso. Aquel hotel de paso era tan antiguo que sus muebles ya no se encontraban en las condiciones adecuadas, al igual que aquellos objetos tan antiguos que el simple hecho de verlos permitía sentirse escasos de energía. Desde esa noche, he tenido problemas para dormir. Las risas diabólicas y la imagen del diablo me perseguían incluso en mis sueños. Me costó mucho tiempo superar ese miedo, pero poco a poco aprendí a controlarlo. No obstante, había pensado que mi martirio había terminado. Sin embargo, al estar acostado solo en aquellas 4 paredes, pude sentir la presencia de algo, y aunque trataba de mirar por todos lados, sabía que debajo de la cama había algo que buscar. Así que me armé de valor, me di la vuelta, agaché la cabeza y fue ahí cuando volví a ver aquellos ojos tan terroríficos que nunca más borraré de mi ser. Nuevamente aquel demonio se encontraba aquí y ahora, aún más cerca de mí. Sin embargo, nunca olvidé lo que pasó. Comencé a investigar sobre la historia de esa carretera y descubrí que muchos conductores habían experimentado cosas extrañas ahí. Se decía que esa carretera estaba maldita y que las personas que la transitaban corrían el riesgo de encontrarse con el mismísimo diablo. No sabía si creer en esas historias, pero después de lo que viví esa noche, no podía evitar sentir que había algo oscuro y peligroso en ese camino. En aquel momento, al salir del hotel, ya casi amanecía. Tomé mis pertenencias y proseguí mi camino, mismo que aún faltaba por recorrer. Al pararme en una gasolinera, comencé a platicar con el despachador de la bomba. Le comenté que me había alojado en un hotel a unos 5 kilómetros atrás, a lo que el hombre me vio fijamente y preocupado, pues él afirmaba que aquel lugar no existía, pues el hotel más cercano se podía observar a unos 25 kilómetros, lo cual aún era un gran tramo de diferencia. Riéndome de forma nerviosa, le comenté que quizá estaba equivocado, a lo que al ver su mirada tan seria, supe que ese hombre decía la verdad. En ese momento, caí en cuenta que me había hospedado en un lugar fantasma. Aquel suceso marcó mi vida por completo, pues esa clase de cosas no le pasan a cualquiera. Sabía que el riesgo de trabajar de noche era muy difícil y alto, pero nunca esperé vivir una situación similar a esa. Años después, volví a pasar por esa misma carretera. Esta vez, estaba más preparado y no estaba tan asustado como la primera vez. Pero, cuando llegué al lugar donde golpeé a la cabra, algo extraño volvió a ocurrir. La misma cabra estaba ahí, mirándome fijamente con sus ojos rojos brillantes y sonriendo de manera siniestra. Era como si hubiera retrocedido en el tiempo. Mis manos estaban heladas y mi ser se encontraba en shock, pues algo que por mucho tiempo me hice a la idea de que era falso, resultó totalmente verídico. Y peor aún, era una situación que no sabía realmente cómo manejar. Comencé a sentir el miedo apoderarse de mí nuevamente, pero esta vez decidí enfrentarlo. Me acerqué a la cabra y le hablé en voz alta, tratando de convencerme a mí mismo de que no era real. Después de unos minutos, la cabra desapareció de nuevo y continué mi camino. No sabía si aquel ser era real, malo o bueno. Estaba tan confundido que mi mente solo pensaba en avanzar y que el día llegara lo más pronto posible, pues al caer la noche no me agradaba encontrarme solo, y menos en un lugar tan poco concurrido como ese. Realmente no sabía cuál era el contexto principal de aquella situación, pues al unir las piezas del rompecabezas, sabía que algo raro estaba por ahí. Investigué en la web y la poca información que pude recaudar en aquel entonces
fue el testimonio de una mujer, la cual también aseguraba haberse instalado en ese lugar junto con su madre, pues en su relato cuenta que al caer la noche, cuando decidieron acostarse a dormir, su mamá fue la que sentía que alguien los observaba, una silueta que las miraba dormir en medio de ambas camas. Casualmente, después de aquella narración, comenzó a salir información interesante, pues se cuenta que muchas personas van con la esperanza de poder encontrar aquel hotel, pues muchos de ellos aprovechan ese poder que tienen en el momento para realizar rituales, pedir deseos a cambio de la muerte o prácticas las cuales les beneficien. Mientras más investigaba, más información encontraba en la web. Otra de las teorías más sonadas de aquella ubicación era que el hotel antes era un monasterio y se constató, pues se asegura que mientras estaba en el patio se han visto pasar a 2 monjas que iban flotando. Al seguir leyendo acerca de estas leyendas, ya sin saber ni detectar cuál era verdad y cuál mentira, se decía que aquel sitio había sido creado como un refugio para las esposas de los españoles. Sin embargo, en 1609, Úrsula de la Vega lo convirtió en un reformatorio de las conductas femeninas, donde las mujeres permanecían encerradas de forma voluntaria o a veces obligadas, pero se les infligía sufrimiento como modo de sacrificio y amor hacia Dios. Área controversial, pues los aspectos espirituales son distintos a los que se viven hoy en día. Desde entonces, nunca he vuelto a esa carretera. Aprendí que, a veces, es mejor no investigar demasiado y dejar que algunos misterios permanezcan sin resolver. Pero nunca olvidaré la noche en la que el diablo apareció ante mí en esa oscuridad. Después de esa experiencia, empecé a interesarme más por los fenómenos paranormales y sobrenaturales. Me di cuenta de que había muchas historias similares a la mía, de personas que habían experimentado cosas extrañas en lugares específicos, por lo que me arriesgué a escribir un libro. Sin embargo, sabía que al hablar de esas situaciones tan delicadas, muchas editoriales y bibliotecas te piden conseguir patrocinios y personas que realmente estén preparadas en votar aquel rubro, por lo que era arriesgar la vida por contar una simple historia. Comencé a leer libros y a investigar sobre el tema, tratando de entender lo que había sucedido aquella noche. Descubrí que hay muchas teorías y explicaciones diferentes sobre estos fenómenos, pero nadie puede decir con certeza qué es lo que realmente sucede. Decidí hacer un viaje por varios lugares considerados embrujados o malditos, con la esperanza de encontrar respuestas. Visité lugares como el Castillo de Bran en Rumania, conocido también como el Castillo del Conde Drácula. Fue una experiencia fascinante, pero también aterradora. En cada lugar que visitaba, sentía la presencia de algo extraño y oscuro. A veces sentía como si alguien me estuviera observando, o escuchaba sonidos que no podían ser explicados, pero realmente era un suceso que aún no se podía comprender, pues ni la mejor historia de terror había logrado atraer el verdadero origen de aquellas historias. También conocí a muchas personas interesantes, que tenían historias increíbles que compartir. Me di cuenta de que hay mucha gente que cree en lo paranormal y que han tenido sus propias experiencias. Algunas de estas personas estaban tratando de encontrar respuestas, mientras que otras simplemente disfrutaban de la emoción de lo desconocido. Aquel suceso era tan importante, pero al mismo tiempo tan extraño, que muchas personas seguían dudando si era real o no. Esa situación en el fondo permitía también que los campesinos y foráneos tomaran la voz para expresar sus propias ideas y hacer oír sus reclamos ante quien quisiera escucharlos. Aprendí mucho durante mi viaje, pero nunca encontré una respuesta definitiva a lo que realmente había sucedido aquella noche en la carretera. A veces, todavía me pregunto si fue real o solo mi imaginación. Pero lo que sí sé es que esa experiencia me llevó por un camino de descubrimiento y aprendizaje, y por eso siempre la recordaré.
Se dice que aquellos hombres que atienden el supuesto hotel o aquellos que se encuentran en esa carretera realmente son almas en pena las cuales buscan el descanso eterno. Pero después de tantos sacrificios y tiempo, aún no lo han conseguido, pues la única opción es robarse el cuerpo de algún foráneo o visitante. Fue ahí cuando comprendí la constancia que tenían y lo común que era quedarse atrapado dentro de aquel lugar. Cabe mencionar que México siempre se ha caracterizado por tener ese tipo de historias dentro de sus tradiciones. Posiblemente se trate de un lugar embrujado. No obstante, nadie puede asegurar los verdaderos secretos que se guardan en aquel hotel y lo peligroso que es toparse con esos entes de madrugada. Esta historia me pasó durante un viaje a Mazatlán. Mi nombre es Ana. En casa solo vivimos mi hermana Brenda, mi hermano José y mi madre. Mi papá murió hace 2 años. Él dejó un hueco en la familia que no nos permitía salir de un estado de depresión muy fuerte. Por fortuna, mi padre alcanzó a estar presente en mi acto de graduación cuando me titulé como abogada. Por ser la mayor de mis hermanos, sobre mí cayó la responsabilidad de las obligaciones en la casa. Aunque mi madre también trabajaba, creo que de manera implícita acepté el hecho de que debía apoyarla, porque si bien contábamos con familia en la ciudad, cada hermano de mi madre estaba inmerso en sus propias obligaciones. Les mentiría si les dijera que ha sido fácil, porque aunque egresé de la universidad hace como 3 años, entrar al mundo laboral no ha sido nada sencillo. En un principio, porque pedían experiencia con la que no contaba. En el despacho en el que entré a trabajar no ganaba un salario muy bueno. En realidad era poco el dinero que podía ahorrar, pero aún así pude hacerlo para llevar unos días a pasear a mi madre al mar por el día de su cumpleaños. Mi padre nos había dejado un automóvil Tsuru. No era precisamente un auto del año, pero él se había encargado de mantenerlo en buen estado. Después de su muerte lo dejé olvidado, hasta que un amigo me dijo que si no lo iba a usar era mejor que lo vendiera, porque también los autos que no se utilizaban se echaban a perder. Así fue como inicié a manejar. Preferí conservar el automóvil como un recuerdo de mi papá, porque él lo cuidaba mucho y lo había comprado con mucho esfuerzo. Ya teníamos más de 4 años que no íbamos a la playa, porque con la enfermedad de mi padre, que fue larga y lenta, yo no había tenido ni el tiempo ni el dinero para salir de vacaciones. Se aproximaba el cumpleaños de mi madre. Quise darle, junto con mis hermanos, un viaje a Mazatlán. Mi hermana Brenda estaba a punto de concluir la universidad. Ya estaba trabajando. Mi hermano José acababa de terminar la preparatoria. Él hizo trámites a la carrera de medicina. Así que se puso a trabajar en una tienda de conveniencia y entre los 3 queríamos darle la sorpresa a mi mamá. El cumpleaños de ella era en abril y en febrero aparté el lugar en el que nos hospedaríamos. Busqué cuidadosamente un espacio en el que pudiéramos descansar, que estuviera cerca del mar, pero a la vez que no fuese tan caro. Obtuve uno a un muy buen precio. Ya que lo conseguí, le dije a mi madre para que ella también avisara en su trabajo y le dieran sus vacaciones. Así que cuando le dije la sorpresa que le teníamos, ella se puso muy contenta. Conforme se acercaba el día destinado, nos emocionábamos cada vez más. Salimos de Guadalajara un 25 de abril, muy temprano, a las 5 de la mañana, para irnos con la frescura del día. La verdad me sentía muy nerviosa porque era la primera vez que viajábamos sin mi padre y que yo iba al frente del volante, pero me decidí relajarme. Al fin y al cabo me iría a un paso tranquilo, aunque durara más tiempo en llegar. Cuando salimos de la ciudad, fue muy fácil porque las calles a esa hora todavía estaban solas. En poco tiempo estuve en la carretera de cuota que me llevaría primero a Tepic. El viaje fue tranquilo. Un poco más de 6 horas de viaje y ya estábamos en el puerto de Mazatlán.
Fue importante haber llevado el auto porque pudimos desplazarnos a diferentes puntos de ahí. El día en que nos regresamos, teníamos que desocupar el lugar en el que nos habíamos hospedado a las 11 de la mañana. Por fortuna, teníamos la ventaja de que en esa zona geográfica era una hora menos que en Guadalajara, y como estábamos acostumbrados a otro horario, sentíamos que el tiempo nos rendía mucho. Después de que sacamos nuestras maletas, nos quedamos más tiempo para visitar algunos lugares que nos faltaban. También quisimos comer antes de partir, así que salimos de Mazatlán como a las 5 de la tarde. Les cuento todos los detalles de mi viaje, porque fueron relevantes para lo que nos sucedió. Desde que salimos de Mazatlán hasta llegar a Tepic, todo estuvo tranquilo, sin ningún contratiempo. El detalle fue que, por salir más tarde de lo esperado, se nos hizo de noche en el camino. A mí no me agradó la idea de que nos oscureciera porque mi visión no era muy buena, pero no tuve opción. Íbamos en el kilómetro 91 cuando nos pasó un hecho lamentable. Ya desde unos metros atrás había un auto que venía a mucha velocidad. Aunque la carretera era la de cuota, solo tenía un carril de ida y otro de vuelta. Si bien no contaba con más carriles, tenía un acotamiento grande. A través del retrovisor pude ver cómo un auto de modelo reciente de color rojo venía a gran velocidad. Me hice hacia el lado del acotamiento para permitirle el paso. Me rebasó sin ningún problema. Lo malo fue que adelante iba un tráiler de doble remolque muy despacio. Del lado contrario venía otro tráiler. Justo en el momento en que el auto rojo que me había rebasado se cargó mucho hacia el lado del tráiler, este lo tocó por la parte trasera y el auto rojo perdió el control, lo que hizo que se volcara y se impactara en un árbol. Fue tan aparatoso el impacto que el copiloto salió por el lado de la ventana y se golpeó en una roca grande. En el instante en que vi que estaban ocurriendo los hechos, fui disminuyendo la velocidad hasta quedar detenida en el acotamiento con las intermitentes encendidas. Los tráilers que circulaban en ambos sentidos se marcharon. Mi mamá, así como mis hermanos, estábamos muy asustados. Nunca habíamos presenciado un accidente de tal magnitud. En la ciudad a veces ocurrían lo que les nombran choques lamineros, en el que solo el auto se daña. Los conductores y los pasajeros salen ilesos, pero esto que vimos fue un gran accidente. No sé si fue cierto lo que vi, porque estaba muy nerviosa, y quizás mi mente me jugó una mala pasada, pero pude ver el momento en que la persona que fue lanzada del auto rojo era una mujer. Falleció instantáneamente, porque pude observar cómo salió de ella su espíritu o su alma, o como se le pueda nombrar, ya que una bruma blanca salió de su cuerpo y se quedó flotando durante unos minutos, como si estuviese mirando lo que acababa de ocurrir. Así se quedó durante un tiempo, vagando de un lado hacia el otro. Le dije a mi madre si ella también estaba viendo lo mismo. Ella asintió sin despegar la mirada de ese espíritu. El que reaccionó fue mi hermano. Me dijo que fuéramos a ver si había alguien con vida. Fue cuando salí de mi sorpresa y corrimos hacia el auto. Al interior había un hombre de mediana edad, cuyo rostro había quedado destrozado por el impacto. No les quiero dar detalle del estado del hombre, porque mi impresión, la de mi madre y mis hermanos, fue tanta que mi hermana Brenda comenzó a marearse. Mi madre se puso pálida. Fue cuando entendí que debía alejarlas de ahí. Entre mi hermano y yo nos fuimos hacia el auto y les dijimos que se quedaran ahí para que recuperaran su aliento. José y yo fuimos de nuevo al auto. Intentamos entre los dos sacar al conductor, pero estaba atorado entre el volante. Ya no quisimos esforzarnos por sacarlo. Nos daba una sensación extraña saber que ya estaba muerto. Ya no podíamos hacer nada por él y ya no había más personas. Ya que me acalmé un poco, pude pensar que era necesario llamar a los servicios de emergencia. Por lo regular en las carreteras de cuota hay un servicio que apoya en los casos de siniestro. Intenté marcar con mi teléfono, pero me di cuenta que no tenía señal. Me había cambiado a una compañía de servicios telefónicos que no tenía la misma cobertura que Telcel. Mi teléfono estaba muerto. Le dije a mis hermanos que ellos intentaran hablar por teléfono, pero tampoco pudieron.
No sé si fue por la zona en la que nos encontrábamos o por otra razón. La cuestión fue que no pudimos llamar a ningún servicio de emergencias. Con todo lo acontecido, habíamos perdido la noción del tiempo. Le dije a José que estuviera atento. En cuanto pasara un auto lo detuviera, para que nos permitiera usar su teléfono y también para que avisara en la siguiente caseta lo que había ocurrido. Mi hermano se fue detrás de nuestro coche con un trapo para hacer señales a algún auto de que disminuyera su velocidad, pero no pasaba ninguno. En ese momento en que fui un poco más consciente, comencé a darme cuenta de varios detalles, como que ningún auto había pasado. La carretera la veía diferente. Ya no notaba las barreras de contención que había visto en las zonas de curva, ni tampoco las luces reflejantes que indicaban la delimitación de los carriles, así como ninguna señalética. Le pregunté a José si él también había notado eso. Él me dijo que no. Fui al auto para ver las condiciones en las que se encontraban mi madre y mi hermana. Aún estaban en un estado de shock. Se les veía temblorosas y sumamente pálidas. Entendí que a ellas ni siquiera les iba a poder preguntar nada. Me sentía sumamente nerviosa y con mucho miedo. No podía pedir ayuda ni apoyo a nadie, excepto a mi hermano que estaba al pendiente de lo que necesitara. No les puedo mentir que en un momento me sentí desesperada. Me puse a llorar sin saber qué iba a hacer. Después de que me calmé, supe que era necesario partir. Ya no había nada que hacer por estas personas. Ya habían fallecido. Si no lograba comunicarme con nadie, ni mucho menos pedir ayuda a alguien, lo mejor era avanzar y pedir ayuda más adelante, para que vinieran a levantar los cuerpos. Me sentí más reconfortada cuando estuve más tranquila y pude pensar un poco más. Le dije a mi hermano que lo mejor era irnos del lugar. Él me dijo que cómo nos íbamos a alejar de esas personas. Le dije que ya no podíamos hacer nada por ellas. Era triste, pero habían fallecido. Lo mejor era irnos de ahí para pedir auxilio más adelante. Él estuvo de acuerdo y nos subimos al coche. Mi hermana y mi mamá comenzaban a restablecerse. El color ya estaba volviendo a su rostro. Solo notaba a mi madre que se sobaba su brazo izquierdo. Le pregunté si se sentía bien. Ella me respondió que sí. En ese instante, pensé que era necesario partir, así como llevar a mi familia a un lugar seguro. Ya estábamos instalados en el auto, cuando lo quise encender, pero no pude. Ni siquiera dio marcha. Al parecer la batería estaba muerta. Lo intenté por varias ocasiones, pero fue en vano, porque el coche no prendió. No entendí el motivo por el cual me estaba fallando, si antes de salir del viaje había llevado el auto al mecánico, precisamente para evitar un contratiempo así. El mecánico me dijo que todo estaba en buenas condiciones. Era cierto que el auto no era un modelo reciente, pero aún estaba muy bien. Mi madre, ya más recuperada, nos dijo que revisáramos la batería. Quizás solo se trataba de un poco de sarro. Ella había visto cuando mi padre arreglaba la pila y la limpiaba. No creí que pudiera hacer eso, pero al menos quise que mi mamá viera que lo intentaba. Abrí el cofre. La pila se encontraba muy bien. No sabía cuál era el motivo de que el auto no quisiera arrancar. Me quedé por unos minutos pensando en lo que iba a hacer. A esas horas de la noche, ya eran las 9. El lugar estaba completamente solo y sin manera de comunicarnos. Era en verdad un problema. Me senté en una piedra que estaba al lado de la carretera, mientras trataba de calmarme y de poner en silencio mi mente, para saber qué iba a hacer. Me di cuenta de que algo llamó mucho mi atención. Para empezar, la piedra en la que estaba sentada era grande, y no era solo la única. Había muchas a un lado de la carretera. De inmediato me cuestioné que para ser autopista, era raro que estuviesen esas piedras en el camino. De pronto, vi a lo lejos que un hombre caminaba montado en un burro. Al menos eso creí, porque desde donde me encontraba no se distinguía casi nada. Pero escuché el rebuznar del burro y a un hombre que le gritaba algo. Le hice una señal a José para que me acompañara. Nos acercamos más hacia el lugar en el que escuchábamos la voz. Ya de más cerca, nos dimos cuenta de que era un señor de edad avanzada con un sombrero.
Estaba muy molesto con su burro porque ya no quería caminar. El pobre animal venía cargado. Le dije que lo dejara descansar un rato. Quizás le hacía falta un poco de agua. El señor me respondió que por eso iban hacia el pueblo que estaba cerca. Ahí pasarían la noche. Al día siguiente continuarían su camino. Muchas preguntas se me vinieron a la mente. No me había dado cuenta de que muy cerca estaba un pueblo. Le pregunté cómo se llamaba el poblado. Me lo dijo, pero no recuerdo su nombre. El hombre me apuntó con su mano hacia el lado derecho. A ciertos kilómetros se veían luces de que había un lugar habitado, en el que me podrían ayudar. Le hablé a José para irnos con el señor hacia el pueblo. Cuando volteé, el hombre ya se había ido. Solo alcancé a escuchar su voz que renegaba con su burro. Le comenté a José que quizás la única opción era ir hacia ese lugar. Ahí encontraríamos quien nos apoyara. Incluso, pensé que lo mejor era irnos los 4 y dejar el auto ahí. Me acerqué con mi madre para decirle la idea. Ella no estuvo de acuerdo. Dijo que era exponernos mucho, caminar por la noche entre la vegetación hacia un lugar que no conocíamos. Le comenté que no teníamos muchas opciones. Ella me dijo que en cualquier momento alguien iba a pasar y nos daría auxilio. Le expliqué que ya había pasado algo de tiempo y nadie se hacía presente. Además, ni siquiera tenía señal en el teléfono. En ese momento me acordé que en la carretera siempre hay un teléfono para pedir ayuda. Solo era necesario caminar hasta encontrarlo. Dejé a Brenda y a mi madre en el coche, mientras que José y yo caminábamos en búsqueda de un teléfono. Mientras lo hacíamos, cada vez me parecía que no reconocía el lugar. No les puedo negar que me dio mucho miedo caminar a la orilla de una carretera solitaria, completamente oscura. Yo estaba con temor, pero trataba de disimular para que mi hermano no lo notara. Conforme avanzamos, comencé a ver los árboles retorcidos y secos. Parecían manos huesudas que se movían con el viento. Además, crujían en el momento en que pasábamos a su lado. Mi hermano me preguntó si creía en los fantasmas y las brujas, si no tenía miedo de que en ese momento se nos apareciera uno. Si mi hermano se hubiera imaginado que hasta los árboles y los arbustos me generaban miedo, porque escuchaba cómo emitían sonidos extraños, como si alguien anduviera entre ellos todo el tiempo, y esperara el instante oportuno para saltar hacia nosotros y devorarnos. También creía que podía ser el espíritu de los que acababan de fallecer en el accidente, y que en cualquier momento se nos aparecerían. Pero no le dije eso, solo me limité a decirle que no tenía miedo. Ya habíamos recorrido 1 kilómetro sin encontrar ningún teléfono, cuando escuchamos el tren que pasaba muy cerca. José me dijo que si alguien del ferrocarril nos pudiese ayudar. Le dije que no había manera. La vía del tren pasaba cerca de la carretera, pero no tanto como para que nos vieran. Aparte, solo era un tren de carga con muy pocas personas. Apenas le acababa de decir eso a José, cuando el tren pasó muy cerca de nosotros, situación que se me hizo muy extraña, y más en el momento en que uno de los pasajeros nos vio y nos dijo adiós. Me quedé sorprendida de ver que el tren llevaba mucha gente. José, en un acto desesperado, levantó las manos y comenzó a gritar que necesitábamos ayuda, que se detuvieran. Pero los pasajeros pensaron que les estábamos respondiendo a su saludo. El hombre movió su mano alegremente y el tren continuó. Hasta ese punto no me había puesto a reflexionar de todas las situaciones extrañas que habían sucedido. Me detuve por unos minutos a pensar en lo que debía hacer. José venía detrás de mí. De pronto, comenzó a gritarme. Me dijo que me regresara. Cuando lo vi, tenía una cara con el terror dibujado en su rostro. Le pregunté qué le pasaba. Ya no me pudo decir. Solo me apuntó con su mano hacia atrás. Por el mismo acotamiento, venía un joven como de 20 años que caminaba hacia nosotros. Estaba vestido de una forma rara. Pensé que era de acuerdo a la usanza del pueblo cercano. Pero no puedo negar que pensé que era alguien que nos pudiera hacer daño. Sin embargo, el joven pasó de lado sin siquiera voltear a vernos, mucho menos decirnos algo. Yo no intenté hablarle,
porque en el momento en que pasó cerca de mí sentí frío, y cuando lo vi a la cara, no tenía color, estaba sumamente pálido y con la mirada perdida. De igual manera pasó al lado de mi hermano, se siguió de paso como si no nos hubiese visto. Después de unos segundos, le dije a José que era mejor regresarnos. No encontrábamos nada, además ese muchacho iba hacia con mi hermana y mi mamá, y no sabíamos cuáles eran sus intenciones. En ese instante los dos corrimos hacia el auto. Sentimos que todo el tiempo que habíamos caminado solo había sido tiempo perdido. Yo me sentí sofocada por correr de esa manera. Le pedí a José que me esperara. Me agaché para poder recuperar el aliento. En eso vi una cruz, que tenía el nombre de Ernesto, con una fecha inscrita del día que había fallecido, 29 de abril de 1991. En cuanto me recuperé de nuevo, reanudamos la carrera hacia el coche. Cuando llegamos con Brenda y mi madre, ellas también estaban muy asustadas. Me dijeron que no las volviera a dejar solas, porque un joven muy extraño pasó muy cerca de ellas. Además, las almas de los que habían fallecido en el accidente estaban muy cerca de sus cuerpos. Todos estábamos muy asustados por lo que estaba sucediendo, y el tiempo parecía que se había detenido, porque a excepción del hombre en el burro, el hombre en el ferrocarril y el muchacho extraño, no habíamos visto a nadie más. Me sentía sumamente desesperada, sin saber qué hacer. Solo por no dejar, mi hermana me dijo que volviera a intentar encender de nuevo el auto. Sin ganas lo hice. Para mi sorpresa, el auto encendió. Me sentí muy contenta y aliviada. Les dije que se subieran al auto y nos marcháramos de ahí. En el momento en que fuimos avanzando en la carretera, de nuevo comencé a verla como era antes, con la señalética con reflejantes que parecían luces encendidas. Empezamos a ver autos y tráilers en el camino. Busqué la vía, pero no la pude encontrar. También entendí que era de noche y había poca visibilidad. Lo que sí se me hizo extraño fue ya no ver el pueblo. Les pedí a mis hermanos que buscaran las luces del poblado, pero ellos me dijeron que no había nada. Todo estaba completamente oscuro. No lograba entender lo que había sucedido. Incluso, ya ni siquiera recuerdo si pude ver el auto chocado, del gusto que me dio ver que encendió mi coche. El trayecto de regreso nadie dijo nada. Cuando llegamos a la caseta de Tepic, le dije a la persona que nos cobró que había ocurrido un accidente en un auto rojo en el kilómetro 91. También le dije que los dos ocupantes habían fallecido. La mujer de la caseta me dijo que avisaría a las autoridades. Nos bajamos para llegar al baño y comprar un poco de alimentos. Mi madre comenzó a platicar con una señora que vendía elotes y tamales. Le contó de los contratiempos que tuvimos. Ella le mencionó que eso que vimos solo sucedía una vez al año, cuando el tiempo regresa y de nuevo vuelve a suceder el accidente de la pareja joven que murió hace más de 10 años. Mientras tanto, a mí me llamaron de la caseta para que les diera los detalles de lo sucedido. Después que les dije, me explicaron que no había ningún accidente. Yo les dije que era verdad, lo habíamos visto mis hermanos y mi madre. El hombre que me preguntó ya no quiso escucharme. Se retiró sin darme explicaciones. En cambio, a mi mamá sí le dijo la señora que ella llevaba más de 5 años vendiendo sus tamales y elotes, y cada año llegaban personas como nosotras diciendo que había ocurrido un accidente en un coche rojo. Al parecer, era un bucle en el tiempo que replicaba año tras año el mismo evento. Casi estaba segura que las personas que vimos en la carretera durante el accidente, todas habían muerto desde hacía tiempo, y que el pueblo no existía. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.